Hola, hola a todos, bienvenidos y bienvenidas al podcast La Brújula Nutricional, donde dejamos de lado la culpa y disfrutamos la alimentación saludable de una manera muy feliz. Sí, hola Dani, hola a todos los que nos están escuchando, soy Gigi y la Dani y hoy día vamos a hablar de un súper tema, que es la cultura de la dieta. Interesante el tema porque en el fondo esa voz a veces que nos dice cuánto tenemos que pesar, sí, cómo nos tenemos que ver, los estereotipos y todas esas cosas, vamos a hablar hoy día de las famosas culturas de la dieta. La idea de eso es dejar de quizás escuchar esa vocecilla que nos está hablando o también las vocecillas de nuestro entorno, no solamente las propias, pero siempre creo que es antes de hablar de la cultura de dieta, es decir que dieta no es restricción, exacto, sino que dieta es lo que nosotros comemos todos los días. Eso es súper importante para que lo tengamos como concepto. Muy bien, entonces como siempre, y ya saben que partimos en nuestro podcast con el mito de la semana, vamos derribando mitos, Gigi. Sí. ¿Y el mito de hoy? El mito de hoy es, para estar saludable tienes que bajar de peso. No, claramente no. No relacionamos salud con el peso como sinónimos, sino que una salud de un aporte más integral y de composición corporal, no por el número de lo que muestra la balanza. Claro, de hecho a veces la gente tiene el concepto de estar delgado o flaco es estar saludable, o quizás una persona con exceso de peso está malnutrida y no necesariamente. También tiene que ver con la composición corporal, porcentaje de grasa, masa muscular y además también los exámenes bioquímicos. O sea, hay que ver cómo estamos también por dentro, no solamente lo que vemos como aspecto físico y lo que creemos como sociedad que es normal o no. Así que hay que dejar de juzgar la salud por el cuerpo, ¿cierto? Así es. Y más como una salud integral, lo físico, lo emocional y también lo mental. Por lo tanto, con la Dani derribamos este mito. Exacto, mito derribado, y ya con ganas comenzamos con nuestro primer bloque de las culturas de las dietas. ¿Qué es la cultura de la dieta? Yo creo que es un gran temazo. Yo creo que se fue formando el tema de la cultura de la dieta. Sí, con las redes sociales más todavía. Sí, pero yo lo veo incluso quizás como la época de nuestras mamás, quizás un poco más antes de los estereotipos, no sé, veámoslo en las modelos, por ejemplo. Sí, por la pasarela de modelaje. Que tenían que ser extremadamente delgadas. No sé, yo tenía una compañera en el colegio que ella practicaba ballet. Me acuerdo una vez. Eran estrictos con el tema del ballet. Me acuerdo una vez que éramos chicas, o sea, estábamos como en primero medio, y ella muy preocupada de su físico, y no puedo comer colación. Imagínate, que sabemos que es súper importante comer cuando uno está estudiando por un tema de concentración y memoria. Y ella no comía o saltaba las colaciones porque tenía que llegar a cierto peso, si no podía participar de la presentación que iban a hacer. Sí, también he escuchado mucho ese tema de llegar a un peso como un número, 40 kilos, 45 kilos, y de verdad que era una extrema delgadez. Pero ha cambiado un poco eso porque también ahora están las tallas y desfiles como XXXL. No sé, yo creo que lo extremo tampoco... Para ningún lado. Yo creo que lo mismo que hablábamos al principio, no define la salud. Pero claro, lo que hablamos quizás en algún capítulo, la salud en Chile es demasiado pesocentrista. Exacto. Hay personas que pueden, quizás por un IMC que cada vez está más invalidado, categorizamos a la persona si está con sobrepeso, está con obesidad, pero dejamos de lado lo que nosotros finalmente hacemos en la consulta, que es medir composición corporal. Puedo tener una persona quizás con un peso un poquito más alto, pero una buena calidad muscular. Exacto. Bueno, y la cultura de la dieta también menciona un poco estas dietas restrictivas, la dieta del vinagre, la dieta de la manzana, de la sandía, de la sopa. No, hay un montón de dietas. Yo creo que si uno busca en Google cantidad de dietas, va a salir una infinidad de dietas donde está la obsesión siempre del peso. Sí. Pero es la obsesión del número del peso. Quiero llegar a 50 kilos. A mí me pasó una vez en consulta que una paciente, de verdad, es una chica que está haciendo en la universidad normal, o sea, tenía que mejorar quizás un poquito más su composición corporal, pero recién había incorporado el ejercicio físico. Y yo le digo, pero tú estás normal. Y ella me dice, es que eso es lo que yo no quiero. ¿Cómo le digo yo? Me dijo, yo quiero que la gente me diga, estás flaca, estás delgada, incluso como un piropo. Sí, sí, bueno, igual están los dos polos. También me ha tocado a alguien que no, le carga que le digan flaca porque su lucha es mejorar masa muscular, subir de peso. Hay gente que le cuesta mucho subir de peso, que comen y no suben. Entonces también se frustran. En el fondo. A mí me pasaba, pero cuando era chica. Yo a los 19 recién tuve un peso adecuado para mi edad. Y yo estaba en un colegio de monjas. Y las monjas llamaban a mi mamá para decirle que estaba muy bajo peso, porque en educación física, no sé si lo hacen, que creo que si lo hacen, no lo deberían hacer. Lo deberían hacer. Evaluar composición corporal, peso, estatura.
Y claro, yo estaba más baja de lo que debería tener, pero yo comía el doble que mi hermana. Y un día mi mamá me dice, oye, estuve ordenando papeles y encontré una lista. Y yo tenía que ir anotando todo lo que comía en el día para que el doctor finalmente decidiera como si se está alimentando bien o no. Y yo mientras miraba televisión, yo comía chocapic con manjar. Chocapic con manjar. O sea, ahora yo le digo, ¿cómo comí chocapic con manjar? Pero claro, no subía. De hecho, me hicieron muchos exámenes para ver si había un tema a nivel de las vellosidades intestinales, si absorbí o no. Una semana comí como puro zapallo, zanahoria, muchas cosas como con beta caroteno y para ver colores finalmente. Y ahora obviamente tengo peso muy normal y fue una etapa. Sí, son etapas, son procesos y cada cuerpo es muy distinto. O sea, así es. Lo que estábamos hablando también, ¿cierto? En nuestro break de que una persona quiere subir, la otra quiere bajar y finalmente cada uno tiene su lucha interna y hay que ir respetando un poco esos procesos individuales. Lo otro importante en las culturas de las dietas es filtrar un poco del contenido que también tenemos. Hoy en día, los comentarios familiares incluso, redes sociales, internet, la competitividad a veces, no todos empatizan, entonces se preocupan mucho como del otro, igual hay... Sí, yo creo que un poco más con el tema de imagen, quizás generaciones más chicas que las de nosotros, lo que tú dices, el tema de las redes sociales. Nosotros cuando estábamos en el colegio, en la universidad, no existían las redes sociales. De hecho, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, salió el WhatsApp. Sí. Antes no existía. Y claro, hay mucho de mostrarse a los demás. Exacto. Ya me estoy grabando y finalmente cuando recién comenzaron era como un like y era como casi sinónimo de aprobación. Entonces es complicado. No, y es complejo sobre todo para la gente que le cuesta tener buena autoestima, sobre todo el tema de la adolescencia, el crecimiento, hasta el adulto en el fondo busca validación, cuando tú en el fondo te tienes que validar solita. Pero claro, que dices tú en la adolescencia, pasa mucho en la adolescencia, uno busca la validación de los otros. Y no sé, yo creo que también te debe pasar en la consulta. Yo tengo harto paciente con caso de bullying. Van a la consulta, es que, pero ¿por qué? No porque ellos tuvieron una inseguridad inicial, sino porque otra persona, un compañerito, le hizo ver que quizás tenía un poquito más de peso y finalmente empieza a crear más inseguridad. Y el tema que la línea es muy fina de me quiero cuidar o puedo tener un trastorno alimentario. Bueno, el trastorno alimentario es importante y no, lo complejo que puede ser una frase que te duela tanto y puede afectar hasta las vidas. No poner tan extremos, pero bueno, son casos que han pasado, que han pasado muy, muy complejos. ¿Quién no ha escuchado también me porté mal, comí torta? Sí. Sin que la torta fuera como un castigo. Sí, un castigo, no, para nada. En el fondo, lo hablamos en los otros capítulos de poder disfrutar, ¿cierto? Sí. Ciertas cosas en la frecuencia, pero también cuidándonos el estilo de vida saludable y de la mano un poco con la actividad física. Sí. Voy a enfocarme mucho en las redes sociales, Gigi, porque lo estábamos conversando también en Pauta. Sí. Hoy en día está mucho, ya los influencers, ¿cierto? La nutrición, yo creo que es un nicho, aparte del marketing digital, marca personal y todo, yo creo que es uno de los temas que está potente hace mucho rato, sobre todo desde la pandemia, que ya la pandemia ha pasado 5 años, ha pasado harto tiempo. Yo no pensé que era tanto. No, ha pasado mucho, sí, piensa que fue en marzo del 2020 y ya estamos en junio, mayo, claro, del 2025. Entonces, ese tema de creer lo que dice la red social y es una lucha que profesionalmente tenemos mucho, hablamos del intrusismo profesional, que cuando estábamos viendo este tema empecé como a indagar un poco de que en Chile existe el Código Penal. ¿En serio? Sí. No. Yo sabía que existía, pero para el tema es como de finanzas. No. Ahí en el Código Penal, en el artículo 203 y 214, específicamente va como profesionales que ejercen temas de salud. Está específico en los médicos, en los psicólogos, pero también adiciona a otro tipo de profesionales. Entonces, claramente, si uno hubiera que ejercer, no sé, a una persona que hace consultas nutricionales, pero no tiene el título nutricional, efectivamente puede ser penado. Y creo que tiene ahí... Hay mucha información igual del código, pero pueden tener hasta 2 años de cárcel. Imagínate. Pero yo creo que es importante también como concientizar a la población y que la gente igual se entere de esto, porque a mí me pasa mucho en la consulta. Yo no uso TikTok, pero llegan consumiendo unas cosas muy extrañas o con patologías de base que como que ese producto no es lo mejor, lo más beneficioso, como cuando el vinagre de manzana estuvo de moda. Y gente, no sé, con unas erosiones a nivel de esófago, con gastritis, con Helicobacter pylori, entonces aumenta obviamente la sintomatología
Y su respuesta era, lo vi en TikTok. Como que si TikTok reemplazara la función de algún médico o algún profesional de la salud. Entonces creo que igual tenemos que tener cuidado porque las generaciones más pequeñas cada vez están teniendo mucho más acceso también a TikTok y a estas redes sociales. Entonces, lo que tú hablas, del intrusismo profesional, que finalmente podemos generarle un daño a otra persona sin darse cuenta. Bueno, sí, nos vemos muy seguido en las redes sociales el tema de estas dietas milagrosas, pastillas, te vendo esta dieta en 21 días para bajar 15 kilos, motívate, o necesito 10 mujeres que tengan energía y que quieran bajar de peso. Porque yo las voy a hacer bajar en menos de 21 días. Entonces, muchas veces como que venden un producto que en el fondo no está enfocado en la persona de la manera integral. O sea, claramente lo hemos dicho, o sea, una persona tiene en un contexto de composición corporal, exámenes bioquímicos, tema de salud mental. Súper importante la salud vimos mental. el tema de las etapas, ¿cierto? De Prochaska. Hay una infinidad de cosas, gustos, preferencias, alergias, que tenemos que tenerlo en consideración antes de que compre cualquier cosa. milagro. Incluso los procesos previos. Incluso si vamos a hacer algo restrictivo, y digo a los pacientes, me dicen, no, llegan a la consulta, estoy tomando todos estos suplementos. El magnesio, que también estuvo de moda. Y yo le digo, ya, pero ¿qué tipo de magnesio? El magnesio, me dicen. Digo, no, veamos qué tipo de magnesio, citrato, hagámonos exámenes de sangre, veamos si de verdad necesitamos algo en específico, partamos por ahí y no compremos 5 o 6 suplementos que no sabemos de verdad si el cuerpo lo necesita o no, finalmente para tener un equilibrio. El otro día bueno, estoy con el tema de fundadoras, el tema de las empresas y todo, y me dijo, no, mira qué rico, eres nutricionista, yo estoy comprando unas pastillas, unas vitaminas. Yo dije, ya, muéstrame. ¿Y de qué laboratorio? Y no salía ningún laboratorio, era como una marca X. Entonces, ¿pero de qué procedencia? ¿De dónde viene? ¿Cuánto? Y la gente como que cree en el speech del fondo de marketing, pero nunca confirma del origen, de dónde viene, cuánto contenido tiene un suplemento. No, y que finalmente sea una dosis que de verdad haga efecto. Ah, claro. Ya, yo el otro día hablaba con una paciente que me decía, no, compro este omega 3. Yo hay marcas que soy súper abanderada con algunas marcas, no es porque sean auspiciadores ni nada por el estilo, pero claro, porque hay marcas que la composición muy buena, el origen del aceite de pescado, está certificado que no tiene metales pesados, sé cuántos de EPA, cuántos de DHA y la dosis que de verdad va a ser efectiva. En cambio, a veces los pacientes llegan comprando una marca X, que lo primero que dicen, siento que se me repite el sabor a pescado, o ese fármaco ese suplemento que podría haber sido mucho más barato, entre comillas, sale más caro porque terminan siendo 5 pastillas en relación a una del que yo les había recomendado. Sí, de todas maneras. Sí. Otro ejemplo real y un poco de las redes sociales también que andaba investigando desde que fue de la pandemia. Estos como asesores físicos, pero que hablan de su experiencia. ¿Te has dado cuenta? Sí, muchísimo. Bueno, yo hice un cambio de vida y ahora están súper fitness y todo lo demás y te vendo mi plan o la dieta milagro, como él le funcionó, pero efectivamente no a todos les funciona. No a todos les funciona. Exacto, no a todos les funciona. Y hace un par de años, no sé si te acuerdas, que estos casos extremos de bienestar, que era parece que española, una mamá o familiares que eran muy veganos, estrictos, y no supieron hacer bien la alimentación a un bebé. Y el bebé en una desnutrición importante, no recuerdo si falleció o tuvo como complicaciones, pero llegaron finalmente a código penal y todo por intento como de homicidio finalmente, porque le prohibían ciertos nutrientes que en el crecimiento eran importantes. O por último, a lo mejor, haberse asesorado con alguien especialista en vegano. Claro, para infantil. Exacto. ¿Ya? Así que claramente las redes sociales sí son un peligro en relación con las culturas y las dietas, sobre todo con el intrusismo. A todos les recomendamos que ojalá sepan su nutricionista, dónde estudió, qué estudió, o sea, uno no se para especializó de estudiar. También, porque todo va cambiando, sobre todo en el tema de la nutrición, siempre va saliendo algo nuevo, lo que hablábamos en el primer capítulo, el famoso superalimento, no es que sea superalimento, pero se van abriendo como ramas y lo que hablabas tú recién, el tema de a mí me resultó, pero por algo hacemos estudios científicos y vemos un N, se realizó en tantas personas y ahí recién concluimos si esto es efectivo o no es efectivo. A mí me puede haber funcionado un montón algo y no por eso yo voy a decir esto de verdad funciona y va a funcionar para todos mis pacientes o para toda la población. No, de todas maneras. Ahora que dijiste lo del superalimento, siempre es como campaña de marketing, como digo yo, porque me acuerdo que en su momento era
no sé, sal rosada Del Himalaya. del Himalaya. Y la gente, ay, sí, que es mejor, que es saludable, bla, bla, bla. O me acuerdo de que tenía menos sodio. ¿Te acordás cuando salió Sí. recién la biosal? Pero que en el fondo tenía mucho potasio y en Y que algunos trajo pacientes consecuencias renales después. trajo mucho. Entonces, Sí. se quedan un poco con la campaña, la primera imagen, que también pasa con los etiquetados nutricionales, cuando dicen sin azúcar y te das vuelta, el etiquetado nutricional tiene 3 cucharadas de azúcar. Entonces, Claro. falta mucho el indagar un poquito más, no creer a la primera, sino que ver de dónde viene, la cantidad, me servirá a mí, funcionará o no funcionará. Es lo que dices Final- tú, po, informarse y también ver quién es la persona que entrega esa información. Exacto. ¿Ya? Así que eso más o menos que es importante de las redes sociales como información y las consecuencias graves que ya lo habíamos comentado Como con el más invisible. intrusismo, la física que tú ya la mencionaste, o sea, de lo que hablaste el vinagre de manzana, ¿cierto? Claro. En algunas patologías, o mucha gente empieza a perder masa muscular porque Sí, siguen una hay que tener dieta que harto cuidado ahí. efectivamente no está con el aporte de proteína o aumenta el Sí. colesterol, la hipertensión y un montón de cosas. El aumento, una consecuencia grave también del intrusismo, el tema psicológico, yo creo que es Muchísimo. fuerte, Fuerte. es como el De hecho, principal. hubo un caso hace unos meses atrás de una persona que daba terapia psicológica sin ser psicólogo y claro, como llegó a la televisión, él dijo, no, yo jamás he asesorado. Claro, uno de repente conversa con el paciente te cuenta cosas súper personales, a nosotros igual nos pasa como Sí. nutricionista que estamos ahí entre el psicólogo y el nutricionista, pero pastelera tus pasteles. Sí, de todas maneras. De Sí. hecho, uno trabaja como equipo multidisciplinario. Es verdad que hacemos psiconutrición o, claro, tenemos una labor de escuchar, Sí. pero hay cosas puntuales que obviamente lo hace el psicólogo, lo hace el kinesiólogo, lo hace la nutricionista. Así que, bueno, lo más importante para protegerse un poco del intrusismo y de todas estas dietas milagros que andan circulando por las redes sociales, primero exigir credenciales, idealmente saber el título. Sí, o de ingresar dónde a la viene. Superintendencia de Salud. Claro, Superintendencia de Salud. Ahí Estamos aparece. clarito. Tratar de desconfiar un poquito y preguntar un poquito más, Así es. no creer a la primera, definitivamente. Y consultar siempre a nutricionistas que estén formados, como Sí. le decía, a lo mejor colegiado, alguna institución o algo Sí. puntual. Y saber en qué se especializaron también, pues sí, eso es importante. Así que frase importante, no pongas tu salud en manos de un perfil bonito como redes sociales, sino que trata de asegurarte que tenga un título profesional, que maneje el tema o que esté capacitado, porque la nutrición no termina con el título, termina es. con diplomados, magíster, etcétera, Así como y no nosotros termina que nunca. hemos seguido estudiando. Bueno, yo No después del termina nunca. magíster dije, ya, doctorado no voy a hacer. No, Ya es demasiado. Sí, sigamos especializándose en otros temas. En otras áreas. Antes de comenzar con el bloque 2, quiero contarte, Gigi, que estamos acá en el Café Hormigón, que es un cowork donde pueden venir a trabajar y tomar también un exquisito café con distintas variedades de alimentos para completar la jornada laboral. Y tecitos también nosotros. Sí, tomamos recién un tecito. Recordar muy dónde rico. está. Nosotros estamos ubicados ahora en Manuel Rodríguez 800. Estamos, para la gente que quizás no se ubica aquí en Quilpué, muy cerquita del metro Estación Quilpué. Yo que vengo de Viña, de verdad no me costó Sí, nada llegar. muy cerca. Un lugar súper, súper acogedor, así que están completamente invitados para seguir con nuestro segundo bloque, que es qué pasa con estas consecuencias invisibles de De la seguir esta cultura cultura de dieta. Bueno, ya dijimos, ¿cierto?, que la cultura y la dieta son como creencias de lo que uno realmente piensa, de comer sano, lo habíamos dicho, comer cosas light, o que te haces ver mejor, un peso más delgado, como tú decías, no etiquetar algo que es bueno o es malo, ¿cierto? Sino que tratar de comer algo rico dentro de una planificación, una organización y vivir sin culpa, porque en el fondo uno busca el equilibrio, ¿ya? Sí. Para eso está la nutricionista que ve todo tu contexto, hace requerimientos nutricionales, planifica y organiza un poco esta Pero yo forma creo de que vivir. ese tema del vivir sin culpa, lo que les decía hace un momento, la línea es muy fina de me quiero cuidar, la cultura de dieta, formación de trastornos de la conducta alimentaria. Yo siempre digo a los pacientes, hay conductas de riesgo. Ya, eso es súper importante, sobre todo el tema de la adolescencia. Claro, a veces uno quiere tener como un peso más saludable, sentirse más cómoda con la ropa, no sé, hay un paseo de curso, los niños que están, lo veo yo mucho en la adolescencia porque la mayoría comienzan ahí, pero sí, la línea es fina entre me quiero cuidar, empiezo a pesar la comida. De hecho, los pacientes, si me están escuchando mis pacientes, yo no los hago pesar la comida y la mayoría me dice, es que tu otra colega me hacía pesar la comida. Y ahí yo les empiezo a explicar un poco si ellos van a ir con una pesa a un restaurante o van a ir de vacaciones con su pesa y me dicen, no, ¿cómo iría con eso?
¿por qué quieres entonces como alinearte Pesar a la todo, pesa y pesar pesar todo todo. si podemos trabajar con porciones? Y a veces se hace un poco más fácil para Es simplificar mucho un más poco la fácil vida. finalmente para ser Sí, visual también. sí, yo al principio les digo que pues pesen para tener noción de cuánta es Del la tamaño. cantidad, del tamaño, sobre todo de la carne, porque a veces uno piensa que está comiendo la porción que corresponde y a veces son 60 gramos de pollo, Sí. que no es nada. Entonces siempre los invito un poco a que pesen de acuerdo Ya. al plan nutricional al principio para que visualmente ya después tengan, no sé, no, se ve como un poquito, como que le voy a agregar un poquito más. Ya, yo evito esa parte en mi caso porque igual veo harto paciente con trastorno de la conducta alimentaria Claro, o con, cuando son muy conduc- obsesivos o con como conducta de claro. riesgo, porque después de hacer todas las preguntas, higiene del sueño, sintomatología, procesos previos a llegar a mi consulta, porque a veces yo soy la quinta nutricionista que vieron. Bueno, sí. Entonces yo le empiezo a preguntar por qué sentiste que te resultó el proceso anterior o por qué no te resultó, lo que hablábamos de la etapa en cambio, en qué momento estábamos. Pero hay que tener harto cuidado también cómo la gente se habla a sí misma, su percepción de imagen corporal. Recordar que también existe la dismorfia corporal. Sí, Entonces es un temazo o el número que viene en la balanza. De repente hay gente que me dice, bien bajé o bien subí. Y ahí vamos ya, pero ¿cuánto de músculo, cuánto de grasa? Porque Claro. finalmente es como el peso es un número y no te define. No, definitivamente no nos define. Bueno, estas consecuencias invisibles ya habíamos hablado, ¿cierto?, de estos trastornos de conducta alimentaria, pero lo más importante de estas dietas de moda o de las redes sociales, el famoso efecto rebote, o sea, y todos los pacientes, desde las pastillas, desde las inyecciones, en algún momento sí funcionan, a veces pueden bajar 10 kilos, 15 kilos, etcétera. Pero ¿qué pasa en el Pero tiempo? ¿qué pasa con el tiempo? Y lo bueno es que después ellos se analizan y ellos te lo comentan, oye, he intentado todas las dietas, he pasado por todo esto, pero al final subo de peso y efecto rebote. Y ese efecto rebote es, en el fondo, es fome, porque claro, hay dietas que son tan restrictivas que pasáis hambre, Lo pasáis mal. eso lo pasáis muy mal. Mi paciente me muy dice, mal. no, es que me voy a poner, una paciente ahora que se tiene que operar, me dice, voy a pedir vacaciones. Y le digo, ¿por qué voy a pedir vacaciones? Me dice, porque quiero llevar mi proceso como previo a la cirugía sola en mi casa porque me voy a poner idiota. Obvio, porque te cambia un poco el ánimo. Ya, pero la gente como que sabe porque ha pasado por otros procesos y sabe cómo se sintió en algún momento. Pero fome un poco esa rigidez como Claramente. social, de aislarse, Sí. de eliminar grupos, o sea, de aislarse y vivir el proceso solo en ningún caso es bueno. O sea, definitivamente creo que estar un poco más acompañados se hace más fácil en esta parte de Más sostener llevadero. un poco Sí. el plan de alimentación. Aparte del efecto de rebote o las dietas como súper estrictas, es tratar del cuerpo, uno tiene que entender que el cuerpo es tan inteligente y sabio, esa es la palabra, tan sabio, que el cuerpo siempre se pone en modo ahorro, pues, siempre La estamos en modo supervivencia. ahorro, la supervivencia, claro. Entonces, claramente el comer poco, el restringir poco, el quedarse con solo un macronutriente, hacer la dieta No voy a comer ningún carbohidrato así. no, pobre pasa mucho. carbohidratos. Yo Sí. amo los carbohidratos. Yo también. Les tengo Son cariño. ricos los carbohidratos. Claramente el comer poco desacelera el metabolismo, no motivamos obviamente a que trabaje. La mayoría de los pacientes dicen, ¿y todo esto tengo que comer? Cuando han hecho dietas como Sí. estrictas, me dice que con esto yo voy a engordar. Y se dan cuenta que finalmente hecho- no engordan, sino De que hecho, bajan a mí de peso. me da risa porque lo analizo y cuando me dice voy a engordar, y digo, no creo que engorde, no, tantos años, Dani, ya 16 años de nutricionista y nunca he engordado a un paciente con eso, pero como que lo cuestiono y claro, después hacemos el InBody y te das cuenta que la Es conversación que yo creo que la gente tiene ese concepto que hemos conversado nosotras del volumen. Creen que a veces más volumen son más calorías y no es así. De hecho, uno ahí lo puede ver en las redes sociales cuando comparan de repente tengo 1000 calorías en este plato, tengo 1000 calorías en un plato quizás mucho más saludable, mucho más comidas, más volumen. Entonces yo creo que eso les asusta un poquito Sí, por la misma cultura de dieta que hemos hablado. de todas maneras. Bueno, todas estas consecuencias que son invisibles, tanto el efecto rebote, los trastornos de conducta que se ve mucho, este tema de ansioso y como te decía, la gente obsesiva que tú mencionaste, ¿te acuerdas? Ahí en unos casos tiene que ir evaluando la estrategia que uno ocupa en cuanto a pesar, no pesar, etcétera. Pero básicamente elegir bien lo que necesito en ese momento. Ujú. Me acordé ahora, te lo había comentado, creo, cuando nos juntamos a tomar un cafecito, de la inteligencia artificial, Sí. que estábamos haciendo el plan nutricional con una paciente y de repente me manda mensaje y me dice, ya, este es la minuta del menú y todo, y yo, ¿cachai? Que era la inteligencia artificial, y lo primero que le dije, ¿esto lo hizo la inteligencia artificial?
Sí, me dice en base a, porque le había dado toda la información un poco lo que le habíamos dado la pauta. Y yo le dije ya, porque te la hace como de lunes a domingo Ya. y todavía no estás 100%. O sea, sabemos que la inteligencia artificial sí no ayuda mucho, pero casi un Pero hay que 40% guiarla, hay además. que guiarla El y hay número que que te corregirla. enseñan, O sea, sí. un profesional siempre tiene que corregir, por más que te puedas ayudar un poco, y el paciente con mayor razón. Y al Claro. paciente le va a costar corregirla porque obviamente no ha estudiado obviamente Claro, la está carrera, aprendiendo. está aprendiendo. Y me la mandó y claro, el lunes yo dije, ya sí, cumple, no cumple, esto tenés que cambiarlo, esto se repite, te está poniendo mucho carbohidrato, Ya. cambia esto, pero ya después se descompaginó y el sábado domingo era cualquier Qué cosa, así como, y tuvo control hace poquito, se la había corregido, me mandó como 3 veces la foto, te juro que tuve que revisar de Sí, lunes a domingo, Ya. colación por colación, a la hora. Tú dices que a veces te Sí. mandan mensajes a las 11 de la noche, 12 3 de la noche. mañana. Y contestando, y sí, te sirve, no te sirve, cambia esto, mejora esto. Y claro, yo le dije, pero en ningún momento, por ejemplo, no sé, por leche entera salía la inteligencia artificial y quería bajar grasa, por ejemplo, no sé. Entonces, igual había que corregirlo. Es que Entonces, claramente, y como- por eso yo le digo a los pacientes, muchos pacientes dicen como, no, claro, la inteligencia artificial me dijo esto, otro. No me ha pasado tanto como a ti. No, es que me ha tocado mucha gente joven. Ya. Sí, muchos que usan aplicaciones para ir contando calorías, Sí, hay lo que hartas están comiendo, aplicaciones ese que tipo de funcionan a cosas. veces. Pero claro, la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho en muchas Sí, cosas, pero muchas recordar que cosas. no es una persona, por lo tanto no vas a ver tu contexto por mucho que tú dialogues con la inteligencia artificial, le hagas preguntas o le digas tú ahí en el prompt que te haga más preguntas para relacionar, como para mejorar Para tu plan de mejorarlo. alimentación. No, no es lo mismo. No es lo mismo. Ya, porque además, como conversamos, las personas no siempre van a estar con la misma disposición emocional a hacer esto. Entonces, ¿qué pasa si justo ese día, no sé, está viviendo un duelo o justo va a viajar y se guía por lo que le dijo la inteligencia artificial? Así que ahí, ojo, chiquillos, Sí. con esa información. Y bueno, para ir cerrando un poco este bloque 2, la autoestima de tratar de hacer estas culturas de dieta, de que no te resulta, la pasas mal, tantas restricciones, ves el Sufre, resultado, mucha gente ves el sufre. resultado 24 horas y después el otro día te subes a la pesa y bueno, subiste 2 kilos de más. Y esa autoestima dañada cuesta mucho de Sí, y salir. es como la dieta no conoce nuestra historia finalmente y a veces hacer esa dieta nos va a hacer sentirnos peor. Y lo que tú decías, quizás no siempre vamos a pesarnos. Y yo siempre le digo a los pacientes, cuando algunos me dicen, no sé si bajé, y yo le digo, a ver, este peso que vayamos a reflejar, si es que nos pesamos o no, porque no siempre nos pesamos en la consulta, refleja, por ejemplo, que ahora tienes más energía, refleja que ahora duermes 8 horas y antes no, refleja que ahora te despiertas con energía en la mañana para hacer cosas. Y me dice, no, ya, pues, viste, hay cambios. Hay cambio. Sí, también tengo más o menos como la frase similar en las consultas, sobre todo el primer control. Y dice, pucha, no sé si... No me quise pesar. Ya, eso es bueno. A mí me encanta que me digan a que mí se quieren también, pesar, me porque fascina hay que unos me que se digan pesan todos los días. No me quise pesar, pero no sé si... Yo le digo, ya, pero independiente de lo claro, lo que nos diga el examen, ¿cómo te sientes tú? Yo me imagino, y doy casi que pongo la mano al fuego, de que te sientes más deshinchada, que te sientes y no sientes la gotita tan apretada, Sí. te sientes más liviana, la percepción también de la holgadez de la ropa en algunos casos, porque en el examen me puede variar cualquier cosa, o sea, puede haber bajado agua, puede haber Puede subido tener incluso músculo. retención de líquido. Y hay mucha gente que sube musculatura solo por comer mejor la proteína, sin hacer Sí. mucho ejercicio, porque obviamente no comían nada. Claro. Y me dice, ¿cómo Y hay subí cambios. músculo? Porque Y ahí estás le digo, comiendo te das proteína. cuenta de la importancia de la importancia, alimentación. po. Así como va gente de repente a la consulta y me dice, estoy entrenando 3 veces a la semana y no veo ningún efecto y voy hace un año al gimnasio. Y yo le digo, la comida. La Y me comida. dice, es que por eso vengo, porque leí que la comida era importante. Sí, que, definitivamente. súper bien. definitivamente. Bueno, vamos con el bloque 3 ya de cómo construir una nutrición sin culpa, que era el contexto un poco de esto que estamos hablando de dieta, peso, culturas de dieta. Y vamos a ir como el típico chequeo o punteo que Sí. nos gusta tanto a nosotras sobre, primero, escuchar, ¿cierto? En lo interno, antes de como estas reglas externas que nos digan. En el Sí, fondo, yo creo que como tiene que ver necesito. mucho con lo que hablamos en capítulos anteriores de el autoconocimiento, escucharse. Estamos con harto ruido mental constantemente, ya sea en el trabajo, en la universidad, todo el mundo a veces opina o da su punto de vista, pero lo que dices tú, lo más importante es escucharnos internamente, darnos como esta pausa
Sí, de el estar respiro. conectado. El respiro, Sí. darte un pequeño segundo y poder respirar y continuar. ¿Qué más tenemos? Tenemos que todos los alimentos pueden tener un lugar. Sí, como lo hablamos creo que en el capítulo 1 o 2, no es necesario darle categorías ni etiquetas a los alimentos. Podemos comer saludable, también darnos nuestros gustitos Los también con la gustitos. comida, Sí, que es bueno, súper de hecho, importante. es el punto que seguía, placer y salud pueden ir de la mano completamente, sí o sí. O sea, podemos disfrutar un momento, a veces la compañía es Así muy es. grata, y lo demás son los nutrientes que realmente necesitamos. Y por último tenemos comer también es emocional y está bien, sí, como lo hablamos en el capítulo anterior, hay tipos de hambre, tenemos también hambre emocional y hambre fisiológica, por lo tanto hay que disfrutar. Exacto. Vamos a enfocarnos siempre en los hábitos que se mantienen, que sean sostenibles en el tiempo, pero no tanto como en los resultados inmediatos. Yo creo que eso hay que también como chipearlo, tenerlo como súper claro de ese resultado como a largo plazo. Es verdad que con las como nutricionistas siempre nos ponemos metas, hay metas a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Vamos sumando cada día algo que se mejora, pero olvidándonos un poco del tiempo. Simplemente ir minuto a minuto, segundo a Y claro, segundo. ir viviendo cada uno el proceso. Ya hay gente que quizás, a veces hay pacientes que se comparan unos con otros. ¿Por qué tal persona bajó tanto en tanto tiempo o fue más rápido? Y digo, cada persona es única, cada uno está viviendo su proceso físico, emocional y mental. Y algo que me encanta reforzarle es, bueno, el de no comer perfecto, pero sí sentir paz, estar uno tranquilo. O sea, no se trata como de comer en la perfección, sino que se trata de comer en paz. O sea, que este proceso tú lo vivas tranquilo, con paciencia y sin esa inquietud, estrés, Sí. ansiedad y todo. No, que vivas realmente tu vida en paz. Lo que dices tú, po, esa paz que quizás no te la va a dar ese número en la balanza, por lo tanto es como autoconocimiento, ve tu proceso, ir paso a paso. Y esto nos va a llevar a la pregunta del público que dice así. Nos escribió la Vane, mira también de Viña. ¿Cómo hago para dejar de sentirme culpable cada vez que me salgo del plan de alimentación? Bueno, Vane, primero, gracias obviamente por tu valentía y por la pregunta. Ya agradecemos todas las preguntas, así Sí. que pueden dejarnos las Porque nos dan preguntas en ideas Instagram. también para ver los temas Sí, de los, como por ir de los orientando. capítulos. Recuerden que somos la brújula, orientación, Sí. donde está relacionado el contenido de nutrición, salud y bienestar. Vane, bueno, la verdad que esa culpa igual es aprendida, es adquirida antiguamente. Yo creo que cuesta un poco a veces soltar esas costumbres o esa cultura de la culpabilidad, de culparnos por todo. Simplemente no pasa nada, vamos al otro día y retomamos obviamente el proceso. Y no verlo como algo negativo, no estás haciendo nada malo, no le estás fallando a alguna persona, no mataste a nadie, ya, tampoco te estás fallando a ti, solamente fue algo que te pasó en ese momento te sentiste quizás un poquito más de culpa y como dice la Dani, viene muy desde la infancia, muy arraigado, quizás no era algo tuyo, era algo de tu mamá o de tu papá que te hicieron sentirte culpable en este proceso, pero ir de a poco, es un proceso. Y se va cambiando un aprendiendo poco, también. Sí, y cambiando un poco la pregunta, no, Sí. o sea, cambiar esta pregunta de comí bien, comí mal. El bien y el mal, yo creo que ya eso no deberíamos No aplica. tenerlo, claro, no aplica. Sí. Y más relacionarlo como cómo me hizo sentir ese momento estaba apurada, estaba estresada o estaba súper tranquila, buscar como lo simple, a veces los que tenemos cerca aquí, vivimos en la quinta región, arrancarnos a la playa, qué playita, rico. ¿cierto? Y se disfruta un poco más esto y esa tranquilidad que hablábamos de tener paz en esta vida, de hacerlo de una manera un poquito más saludable. Y recordar siempre, Vane, que todo cambio comienza también con la compasión. Ya si nos queremos conocer a nosotros mismos, tenemos que ser flexibles también con nosotros mismos. Así que, y no tomarlo todo como un castigo. Exacto. Bueno, vamos cerrando un poquito Este capítulo. Obviamente dejar todos invitados a que sigan la cuenta en Instagram brújula_nutricional. Seguiremos creando contenido, pero lo más importante esta semana que cuando ustedes sientan un grado mínimo de culpabilidad, sobre todo con lo que comes, trata de detenerte, trata de hacer una pausa, un segundo, respirar y preguntarte, o sea, ¿qué me está enseñando este momento? Sí, verlo primero como una oportunidad de autoconocimiento. Sí. Tomarlo también esta pausa también como un momento para nosotros, con nosotros mismos. Ya, como apagar un poquito ahí la mente de todo lo que pasa a nuestro alrededor.
no castigarnos, ser flexibles, como darnos cariñito y autorregalonearnos, que es lo más importante. Lo que más queremos, ¿cierto?, es hacer cambios sin castigos, ¿ya? Sí. Ahí está, igual como la crianza respetuosa con los niños. Que también aplica un Que poco. aplica lo mismo. Aplica y tener lo mismo. paciencia también, las mamás. Sí, no, la paciencia Sí. creo que es lo que más tenemos que tener, es un don las personas que tienen paciencia, pero igual se puede adquirir esa energía, llenar la batería de paciencia para vivir este proceso acompañado, sobre todo con profesionales, nutricionistas o psicólogos, un equipo multidisciplinario. Como dices tú, las mamás tienen paciencia, tengamos también paciencia con nosotros. Sí, hay que tener mismos. paciencia con nosotros. Eso es súper importante. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Así que nos vemos en un Sí. próximo capítulo De la Brújula Nutricional. Nos Que estés vemos. súper bien. Chao, chao.